Bueno, estoy conmovido desde el momento en que me llamaron para venir a predicar en esta fecha tan especial para ustedes, porque como lo he repetido muchas veces que he sido invitado a predicar, pues hay un lazo especial con esta congregación, pues por amigos que he tenido a lo largo de los años, que se congregaron aquí en el pasado, que se siguen congregando, algunos se han ido a seguir su vida en otro lado, pero los recuerdo y de vez en cuando me los encuentro, ¿no? Y inmediatamente viene la conexión. Así que cuando me invitaron a predicar en los 40 años, pues yo sentí, y lo expreso ahora, un gran honor, ¿no? Una alegría, porque pues estaban ustedes también reconociendo que yo era parte de esta familia, ¿no? Y que querían compartir conmigo pues esta experiencia de haber llegado a los 40 años. Es que pues quiero comenzar dando gracias y dándole gracias a Dios por este momento tan especial para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu llamado, gracias por ese llamado que respondimos, no por nuestra propia inclinación, sino por tu insistencia. Tú insististe hasta que finalmente nos hiciste ver la luz y ver que íbamos por el camino equivocado y que necesitábamos reorientar ese camino. Gracias, Señor, porque nos invitaste, como muchas personas lo han expresado hoy, a ser parte de una congregación no perfecta, con muchos problemas, con crisis, pero también con mucho amor y también con un deseo y una disposición para ayudar a todas las personas que se acercan a este lugar, porque sienten que son tu familia, la familia de Dios. Y gracias, Señor, porque has llevado esta congregación a lo largo de esos tiempos formativos y ha llegado hasta aquí a cumplir sus primeros 40 años. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Bueno, ustedes saben que en la Biblia, ¿no?, las fechas son fundamentales, son importantes. No son solamente celebraciones, recuerdos como los 15 años, etc. No, son cosas importantes porque marcan un momento significativo en la historia de una persona, un pueblo, una congregación, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces sí, a veces alguien nos lo hace notar. 40 años es ese paso de los jóvenes adultos a los adultos verdaderos, ¿no? Y viene con crisis. Hablamos de la crisis de los 40 años, ¿no? Pero es una crisis enriquecedora, ¿no? Una crisis que nos lleva a una etapa que va a ser más difícil porque nuestro cuerpo ya no funciona como funcionaba antes. Que va a ser más difícil pues porque tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos relaciones que a veces funcionan bien y a veces no funcionan tan bien, y eso también provoca crisis, ¿no? Pero por la gracia de Dios, en esos 40 años, en esos primeros 40 años, pues recibimos los recursos para esa siguiente etapa de nuestra vida. Y este simbolismo, que es un simbolismo que todos conocemos, por supuesto está en la Biblia, ¿no? Y tenemos que recordar, y yo traigo a colación el nombre que le dieron a esta iglesia, la Iglesia del Pacto, ¿no? Pues porque los 40 años tienen que ver con el pacto. Seguro que no se les escapa que los 40 años son los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Y en medio de ese viaje, ¿no?, el Señor se presenta al pueblo
para hacer un pacto con ese pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿No? Y eso está repetido una y otra vez, pero ¿por qué en ese lapso de 40 años? ¿No? ¿Por qué no antes o por qué no después? ¿Por qué tendría que ser en medio de esos 40 años? Pues porque son 40 años formativos, ¿no? 40 años que están preparando a la gente para algo mejor, ¿no? Y los adultos mayores que hemos recibido esa preparación, que somos conscientes de esa preparación, lo sabemos, ¿no? Lo sabemos porque de pronto empezamos a recordar, si no hubiera pasado por esta y esta y esta y esta otra crisis, si no hubiera recibido estos y estos y estos alegrías, no podría con el resto de mi vida, ¿no? No podría, pero porque ha recibido esta experiencia, es por lo que puedo ayudar a los demás de una manera distinta, ¿no? Con un poquito de más sabiduría que viene de la experiencia, ¿no? Con un poquito de más paciencia que a lo mejor alguien más joven no tiene. Con un poquito tal vez de menos ansiedad, ¿no? Para dejar ciertas cosas en función de ayudar a los demás. Todo eso es parte de esa formación. Y sabemos entonces que la Biblia nos habla de que esos 40 años, ¿verdad?, fueron tremendamente significativos. Hay otros 40 que repiten la misma historia, ¿no? Por supuesto, los 40 días de Jesús en el desierto, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera rememorar, no celebrar, ¿no? Si hay una celebración, pero lo que quisiera rememorar con ustedes, ¿no? Porque rememorar significa, como el hermano nos decía, recordar, ¿no? Traer a la memoria lo que ha sido importante. Y algunos de ustedes han mencionado lo que ha sido importante para ustedes en su vida, este tiempo en la iglesia, y probablemente, si lo reflexionan bien, pues los primeros 40 años de su vida, ¿no?, que fueron formativos y fundamentales. Yo lo que quiero es que invitarlos a rememorar, ¿no?, lo que significan estos 40 años en las Escrituras, ¿no? Son 40 años en que el pueblo pasa deambulando por el desierto. 40 años que significa la transformación de lo que era esclavos, gente sin nombre, gente sin identidad, confundidos, sin saber en quién creer. Sabían que existía por ahí un Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, pero no sabían exactamente de qué se trataba, ¿no? Algunos incluso deben haberse cedido a la tentación de quedarse en Egipto y de adorar a los dioses egipcios. Entonces, estos 40 años fueron 40 años en el que se dieron cuenta de que estaban saliendo de la esclavitud para entrar en la libertad. Se empezaban a dar cuenta que su verdadera naturaleza se había corrompido, por muchas razones, ¿no? Y se habían entregado a deseos destructivos para sí mismos y para los demás. Si leen con cuidado el Éxodo se van a dar cuenta, ¿no? Algunos no querían irse. Se fueron pues casi porque los obligaron. 40 años en los que un pueblo sin identidad y sin nombre, ¿no?, como éramos nosotros en el principio, cuando andábamos por ahí y de pronto nos llama Dios, ¿no? Y entonces nuestra vida empieza a adquirir un sentido diferente, un sentido más específico, porque paulatinamente vamos adquiriendo una identidad especial, ¿no? Ya no nos va a importar si soy médico, si soy ama de casa, si soy esto, si soy lo otro, porque eso ya no es importante, son etiquetas, sino que uno va empezando a descubrir su verdadero nombre.
pueblo de Dios, hija e hijo de Dios, ¿no? Y si ya posees eso, si descubres que eso eres tú, todo lo demás pasa a segundo plano, ¿no? Pierde totalmente su importancia. Este es pueblo que salió resistiéndose, algunos enojados, algunos aprovechándose porque pues veían la posibilidad de tomar una posición de liderazgo, ¿no? Y a lo mejor vamos a formar un pueblo guerrero que va a encontrar se va a enfrentar con otro pueblo y va a llegar a ser como los egipcios, y va a llegar a ser como cualquiera de los imperios que los rodeaban. No, había gente ambiciosa, había gente de todo tipo. Dios no los eligió porque fueran buenos, porque fueran santos, porque tuvieran buena disposición. Dios los eligió porque los amaba y sabía, ¿no?, que querían, que deberían salir de esa situación. Así es que este Espíritu de Dios que se hizo presente, y también tenemos que pensar que en el Éxodo no se hace presente Dios, ¿no? Se hace presente una presencia, algo que no es un ídolo, algo que no se puede representar, ¿no? Pues nosotros podemos decir, es su Espíritu. Y es ese Espíritu que lleva y guía al pueblo a través de muchas experiencias. Ese es el mismo Espíritu que llevó a Jesús que por nosotros caminó el mismo camino en el desierto durante 40 días. Es el mismo Espíritu que les hizo experimentar las tentaciones a las que nosotros mismos estamos cotidianamente sometidos, pero a las que también cedemos con mucha frecuencia. Él sufrió la carne y la sed, no solo física, sino también espiritual, del deseo de justicia, del deseo de compasión, del deseo de la realización de un mundo mejor. No sabemos exactamente qué significaron esos 40 días para Jesús, ¿no? Pero sin duda fue un tiempo de crisis, de lucha. Y al terminar esos 40 días, como el pueblo al terminar sus 40 años, regresó totalmente convencido de que Él era el Hijo amado de Dios. Y recuerdan ustedes, en el bautizo se le revela claramente, ¿no? Se le revela claramente y descubre que Él tenía como misión en la vida cumplir con la voluntad de aquel que ahora no llamaba Dios. Sabía que no era el Dios cuya palabra no significa nada para muchos, ¿no?, o que significa las cosas equivocadas. Él sabía que Dios era su Padre, que Él era el Hijo y Él era su Padre, y que Él le había dado la misión de restaurar a hombres y mujeres a lo que Él mismo había descubierto, a lo que realmente eran, hijas e hijos amados por Dios. Convencerlos de que Dios era su Padre, de que Dios los quería como un Padre y no como una figura etérea, extraña, ¿no?, sino alguien que se había acercado a tocarlos, a abrazarlos, a darles muestras concretas de cariño. Y poco a poco descubre Jesús, pues, que es Él, que Dios se ha encarnado en Él, que a través de Él Dios le va a mostrar a la gente que lo rodea que el toque de Jesús es el toque de Dios, que la palabra de Jesús es la palabra de Dios, que las lágrimas de Jesús son las lágrimas de Dios, que la muerte de Jesús es la entrega de Dios por todos nosotros, para librarnos, como en el Éxodo, de nuestra vida esclavizada
que iba derechito a la muerte. Entonces, a partir de Jesús, este símbolo de los 40 cambia, ¿verdad? Ya no es solamente un momento histórico de recorrido por el desierto, sino es el comienzo de algo nuevo, un nuevo pacto. El pacto que hizo Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento estaba en el marco de la ley. Era un pacto en el cual decía, yo me comprometo a serte fiel, a acompañarte todo el tiempo, y tú te vas a comprometer a serme fiel. Bueno, sabemos que el pueblo y nosotros mismos rompemos nuestra fidelidad una y otra vez, pero Dios no. El pacto no es acerca de lo que nosotros cumplimos con Dios. El pacto es acerca de rememorar que Dios sí cumple su palabra, que Dios es fiel a nosotros en las buenas y en las malas, ¿no? Que si nos caemos no nos juzga y nos acusa, sino que nos extiende la mano y nos levanta. Ese es nuestro Padre y ese es nuestro Dios, y ese es el nuevo pacto, que dejamos ese Dios que los judíos entendían en ese tiempo, el Dios mandón, ¿no? Y entonces Jesús nos revela, no, pero ese no es el que hizo el pacto. El que hizo el pacto es otro. Y ahora ese pacto, su fidelidad, te la va a mostrar ahora mismo conmigo. Y yo no puedo pensar, después de haber hecho esta pequeña introducción sobre el significado de los 40 años para ustedes, el significado de los 40 años de Jesús, el significado de los 40 años no solamente para ustedes como iglesia, sino para todos nosotros en nuestra propia vida. Pero no puedo pensar en un texto bíblico, he citado varios textos bíblicos, que sea más apropiado para esta ocasión que lo que dice Pablo a la iglesia en la carta a los Efesios. Creo que ustedes me han mencionado ya varias veces, pues tienen estudios bíblicos y seguramente han recorrido este pasaje una y otra vez. Yo lo he hecho, ¿no? Y hemos encontrado cosas maravillosas. Es la carta por excelencia a la iglesia. La epístola a los Efesios, Pablo está pensando todo el tiempo en la iglesia. Y entonces él comienza diciéndonos que desde el principio, antes de todo, nosotros ya habíamos sido llamados en Cristo. Sí, y nos dice entonces, y voy a leer el pasaje, ¿no? Se encuentra en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, comenzando con el versículo 4. Y Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en el pecado. Aun cuando estábamos muertos en el pecado. Y viene la primera afirmación: por gracia ustedes han sido salvados. No se vanaglorien. Ustedes no hicieron absolutamente nada, ¿no? Fue un regalo de Dios, fue un regalo del Padre a su hija y a su hijo amado. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ya sabemos a dónde vamos a ir. Nos podemos ya olvidar completamente de qué cosa viene después de la muerte, de si hay infierno, etcétera, etcétera. Jesús nos lo limpia totalmente y nos dice: ustedes van a estar conmigo y con Dios. ¿No? ¿Qué significa eso? No sé. ¿No? Pero simplemente estando con el Padre querido, estando con el hermano querido, y estando con ustedes y con los hermanos que se nos han adelantado
y con los amigos queridos, eso ya es más que suficiente, ¿no es cierto? Aún con aquellos con los que me peleé y nunca me reconcilié, allá me voy a reconciliar completamente. Y nos vamos a dar cuenta qué tontos fuimos. Entonces, con esta promesa, ¿no?, nos dice, olvídate de eso, concéntrate en ahora. En los tiempos de ahora, ¿no?, ustedes ya han sido salvados mediante la fe, que no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ahora bien, si de veras entienden esta parte, si de veras entienden lo que esto significa, entonces entienden que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para actuar de una manera distinta. Aquí dice para buenas obras, pero ya creemos a veces que se trata de hacer obras de caridad. No, es algo más, es mucho más que eso, ¿no? Pero son obras que aún nosotros mismos no elegimos, que Dios nos las pone delante en bandeja de plata. ¿Y saben por qué? Porque ese es el método de Jesús para ir creciendo, no hacerlo como para anotar puntitos, sino para expresar cada vez más concreta e intensamente nuestra gratitud por lo que hemos recibido. Y yo creo que todas aquellas personas que abusan de la religión, que hacen cosas, que utilizan su fe de una manera negativa, es porque no han entendido en absoluto la gracia de Dios y siguen atrapados en el mundo. Así es que Pablo nos dice, por tanto recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, ustedes, los que llegaron tarde, los que no estuvieron en la fundación de la Iglesia del Pacto, ¿no? Aquellos que se asimilaron después poco a poco, ¿no? Los que a lo mejor no vienen de tradiciones evangélicas o católicas o cristianas, que a lo mejor no tenían ningún tipo de fe. Ustedes los gentiles, Pablo está refiriéndose a ellos, pero también nosotros los que estuvimos desde el principio, ¿no? Los que nos decimos que fundamos esta iglesia y que colaboramos en su edificación, ambos, ¿no? Ambos recuerden que ustedes estaban separados de Cristo. Aún gente que participó desde el principio, de pronto la experiencia misma de ver otras personas ser transformadas, pues nos transforma también a nosotros. A lo mejor ya venían con una fe más o menos organizada, estructurada, pero es la realidad lo que nos convence. Son los testimonios que escuchamos hace un momento lo que nos dice, pues es que es cierto, ¿no? Es cierto porque hay gente cambiada y transformada, ¿no? Y entonces nos dice, nosotros y ustedes estamos en el mismo barco, ¿no? Somos pecadores. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. Y entonces viene un pasaje extraordinario, ¿no? Porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con todos sus mandamientos y requisitos. Caray. Entonces, ¿ustedes saben qué nos separa? Tú eres mujer, yo soy hombre. Pum, barrera. ¿No? Tú tienes más dinero, yo tengo menos dinero. Pum, barrera. Tú eres del PRI, yo soy del PAN. Pum, barrera. Yo tengo educación, tú no la tienes. Pum, barrera. Todas esas, raza, condición social, económica, orientación sexual, todos son barreras. Y Pablo nos dice, esto ha sido eliminado. En Cristo todo eso ha sido crucificado. Por lo tanto, ya no hay excusa para
para formar un solo pueblo. Y eso es de lo que está hablando Pablo. En él reconcilia con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Por medio de él, y por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Ya no hay separación. A lo mejor nosotros usamos nuestra misma fe evangélica, ¿no?, para separarnos, ¿no? Pero Dios no hace eso, ¿no? Aquel hermano que no viene a la iglesia, que a lo mejor es, qué sé yo, lo peor que podamos imaginar, es nuestro hermano, ¿sí? Es nuestra hermana, ¿verdad? Y tenemos la obligación de actuar como hermanos y como hermanas con ellos, aunque ellos no nos reconozcan así, ¿verdad? Porque todos somos hijos de un mismo Padre. Eso dice Génesis, ¿no? Sí, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cristo es entonces el que nos trae juntos. Él es nuestra paz, que de dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Eso es lo que Pablo les está diciendo a una iglesia que a lo mejor, como ustedes, también estaba teniendo una conmemoración, que a lo mejor les estaba diciendo: han recorrido bien el camino. No les recuerda todas las cosas malas, les recuerda que han recorrido bien el camino. Y entonces termina diciendo lo siguiente: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos parte de ese pueblo, ¿no?, al cual nadie le presta atención. ¿Sí? Pero que nosotros sabemos, está aquí para cambiar el mundo. Está aquí para cambiar vidas. Y nuestro hermano Isaías nos habló un poquito de la historia, ¿no? Pero realmente esa historia es parte de una historia mucho más grande. Una historia de hermanos, hermanas que se han sacrificado a lo largo del tiempo, ¿no?, para mantener viva, ¿no?, la presencia del reino de Dios en el mundo. Así es que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Toda esa historia que nos antecede, siendo Cristo Él mismo la piedra central que sostiene este edificio. Y en Él todo el edificio bien armado, y piensa en la metáfora, bien armado quiere decir que cada uno de nosotros es una piedra distinta, ¿no?, pero que embona perfectamente con otra. ¿Sí? Y que embona perfectamente con otra precisamente porque es distinta, ¿no? Y eso significa bien armado, ¿no? No significa bien pegado con cemento, ¿no? Significa que son dos piedras que que el edificio no se va a caer, ¿no?, porque las piedras están pegadas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Perú, a Machu Picchu, a Cusco, ¿no? Ahí los edificios están construidos con piedras que embonan la una con las otras. Y vienen terremotos y vienen cosas y no se caen, ¿no?, porque no tienen cómo caerse, ¿no?, están sostenidas. Bueno, ustedes son esas piedras, ¿no? Y esas piedras hacen el santo templo de Dios. Y ahí, siendo esas piedras, ustedes durante 40 años han sido edificados para ser la iglesia que son ahora. Así es que no encuentro una mejor manera de celebrar esos 40 años que recordando el pacto que hizo Dios con ustedes,
en medio del desierto. Cuando andaban a medio camino, algunos de ustedes lo mencionaron, que ha sido una historia de altas y bajas, cuando andaban en medio del camino y a lo mejor pensaban, pues así se acabó, ¿no? No hay dinero, ¿no? La existencia ha disminuido, ¿no? Ya no podemos seguir. Y en ese momento, ¿no?, Dios se hizo presente y dijo, bueno, a lo mejor tú ya perdiste la fe, pero yo no. No, yo sigo creyendo en ti. Y entonces nos levanta. Cristo ha recorrido con nosotros ese camino a través del desierto. Cristo ha sufrido con nosotros las penurias que hemos experimentado. Cristo ha gozado con nosotros los gozos que hemos tenido. Y también ha estado en medio, no solamente como una comunidad, sino en nuestros propios desiertos personales. Y ha llegado a decirnos, escucha, sígueme. Esta es la voz de Dios que te está hablando. Ustedes, en este aniversario, ¿no?, deben usarlo precisamente para reiterar la afirmación de que éramos algo y ahora somos algo diferente, ¿no? Y para cada uno eso significa algo distinto, ¿no? Y que esto no ha ocurrido espontáneamente, ni ha sido obra de la religión, ni de los cantos, ni de los himnos, ¿no? Ha sido puritita obra del Espíritu Santo, ¿no?, operando en nosotros. Y en la medida en que nosotros nos hemos dejado conducir por ese Espíritu, es por lo que nosotros contribuimos al gozo, a la alegría, ¿no?, de esta congregación. Y es en la medida en que nosotros nos alejamos, pues que nos convertimos parte del conflicto, ¿verdad? Si es que nosotros somos parte de eso que es la iglesia. Un aniversario es precisamente para reiterar eso, que lo que éramos y en lo que estamos siendo transformados, para afirmar que hemos sido rescatados, para afirmar que hemos sido reconciliados a pesar de nuestras diferencias, y para afirmar que, y un aniversario es también para restaurar relaciones rotas. Hermana, hermano, decimos, no era yo, era mi egoísmo, era eso malo que mora en mí y que no he podido deshacerme de ello porque me resisto, ¿no?, a ceder mi vida para que Jesús se haga control de ella. Perdóname, hermano, perdóname, hermana, ¿no? Pero no quería hacerlo, como dice Pablo. Yo quería hacer lo bueno, pero me salió lo malo, ¿no? Y eso malo que salió, pues nos dañó a los dos. Es un tiempo de reconciliación porque Dios ya nos reconcilió en la cruz. Y finalmente, para vivir creando una realidad distinta. Una realidad en la que vienen otras personas, como lo escuchamos hace un momento, y de pronto se encuentran que esto es diferente a lo que está allá, ¿no? Un aniversario es para recordar qué sentido tiene el haber comenzado esta aventura 40 años antes. Esta aventura ridícula de construir un templo. Esta aventura ridícula de congregarse pensando en que hemos sido llamados a salvar al mundo. Cristo a través de nosotros está salvando al mundo. Esa aventura ridícula de creer que podemos cambiar, a pesar de que nos conocemos,
creemos que podemos cambiar. Esa aventura ridícula de pensar que podemos convivir, no solamente entre la gente que nos gustamos los unos a los otros, que nos caemos bien, sino también con aquellos que todavía no nos caen bien, ¿no? También con aquellas personas que están afuera y que a lo mejor nos han hecho y continúan haciendo un daño terrible, y que otros están diciendo, no hay que agarrarlos y matarlos, ¿no? Nosotros hemos sido invitados a considerar, ¿y por qué no oramos por ellos? ¿Y por qué no oramos por el mundo como lo hizo Jesús? ¿Y por qué no nos reunimos aquí para pensar en maneras en que podemos mostrar al mundo que hay una manera diferente de vivir? El mundo nos respondería, qué ridículo, ¿no? Qué absurdo. ¿Cómo crees que vas a poder sobrevivir, ¿no? Con esas ideas, con esos valores, con esa misión? Pues hermanos, ya llevan 40 años, ¿verdad? Y en esos 40 años han pasado regímenes, han pasado presidencias, han pasado grupos, han pasado muchas cosas que no lograron lo que ustedes han logrado. Solo por la fidelidad de Dios. Y yo puedo añadir, ¿no? Estos 40 años se suman a los miles de años en que Dios nos llamó para ser una alternativa a la destrucción del mundo, a la destrucción o la autodestrucción del ser humano para sí mismo y para los demás. Y sí, podemos hacer un repaso histórico y decir guerras, opresiones, violencia, etcétera. Sí, podemos hacer ese recuento, ¿no? Pero a lo largo de esa historia hay un hilito conductor que dice, pero hubo un grupo que se resistió a eso. Hubo un grupo, ¿no?, que hizo la diferencia. Y ustedes, hermanas y hermanos, son parte de ese pueblo, como lo decía uno de los himnos que nos cantaba nuestro hermano hace un momento, son parte de ese pueblo, ¿no?, que ha sido llamado a hacer la diferencia en el mundo, a mostrar el reino de Dios. A Él sea toda la gloria y para nosotros todos los buenos recuerdos. Porque aun cuando haya recuerdos de crisis y haya recuerdos de carencias, son buenos recuerdos, porque han servido para edificarnos, para hacernos más fuertes. Amén.